el podcast de estudios de la palabra de Dios con el mensaje de la gracia de Dios. Ten tu Biblia a la mano y tu libreta de anotaciones. No te pierdas ni un episodio. Haz clic en el enlace para escuchar el podcast Grace 21 ahora mismo. Dale like, suscríbete y comparte con otros los episodios. Y ahora con ustedes Miguel Antonio. Saludos, Dios te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Estamos recuperando de habernos sentido un poquito mal días pasados, estamos mejor, todavía la voz como que le falta un poquito, pero gracias al Señor estamos mejorando y pido al Señor por todos los que estén viendo este episodio, si están pasando por alguna situación de salud, que el Señor te sane, te proteja, te cuide a ti y a toda tu familia. Gracias por acompañarme nuevamente en otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. En el episodio anterior comenzamos a considerar el tema de tener fe. ¿Pero en quién? Y estamos leyendo el capítulo 4 de Romanos, que es maravilloso. La carta completa de Romanos, como te he invitado a que la leas, tiene un contenido maravilloso, de gran madurez y de gran información de parte del Señor para ti y para mí. Leímos los primeros, básicamente los primeros 8 versículos. Ahora vamos a seguir de versículo 9 en adelante. Espero que tengas tu Biblia a la mano, tu libreta de anotaciones, que es bien importante que la tengas, y que tú mismo corrobores, según vamos leyendo la Escritura, lo que leemos tú y yo, lo que Dios quiere que tú y yo sepamos. Dice el versículo 9 de Romanos: Dios bendiga su palabra y te bendiga a ti y a mí, nos dé sabiduría y discernimiento. Comienza con una pregunta. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? En las cartas del apóstol Pablo, cuando aparece este aspecto de la circuncisión, que fue una promesa que Dios, más bien un mandato que Dios le dio a Abraham en un pacto, y algo que Abraham tenía que obedecer, que podemos leer en breve en el capítulo 17 de Génesis. La circuncisión está circunscrita y cuando oímos de ella y leemos en la Escritura, pensamos rápido en Israel, en la nación de Israel. Cuando habla o también para los de la incircuncisión, cuando menciona incircuncisión pensamos en los gentiles, o sea, tú y yo que no somos de la nación de Israel, que no somos judíos, pero que sabemos que ahora, en este tiempo de dispensación de la gracia, el Señor no hace distinción de personas. Había una pared, como él mismo menciona, la pared intermedia de separación que había. How you doing? Las personas que siempre me aparecen y me saludan, y yo los saludo a ellos también. Entre Israel y los gentiles. Eso fue quitado ahora en la dispensación de la gracia. No hay ni judío ni gentil, ni hombre ni mujer. La salvación es completa. Somos insertados y venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Y todo esto lo hemos repetido y lo vamos a seguir enfatizando porque es bien importante para entender bien la Escritura, trazarla correctamente, leer lo que nos corresponde y obedecer lo correspondiente. Y entender cómo el Señor había estado operando y tratando con la gente en diferentes partes, en diferentes tiempos. Eso es lo que considera la palabra dispensacionalmente, pero como también aclaramos, no todo el mundo estudia la palabra de la misma manera o acepta ciertas doctrinas, pero dejamos que sea la Escritura la que explique todo. Muy bien. Dice, y repito, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Esa pregunta es interesante porque cuando Dios está tratando con Abraham y lo llama, no había nación de Israel.
Él era una persona del mundo, otro ciudadano más, un gentil en este caso. Porque no había tal cosa como la nación de Israel, que saldría más adelante. Recuerden, tiene que venir el nacimiento de Isaac y todo lo que viene después, Jacob, y todo lo que va desarrollándose, lo que conocemos como la nación de Israel, la nación fundada, establecida por Dios mismo, que gran parte del Antiguo Testamento habla sobre esa relación de ellos. El Señor Jesús dijo que Él vino sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel cuando estaba en su ministerio terrenal. Eso es lo que leen los 4 evangelios. Por eso tienes que tener esto bien claro para saber las enseñanzas que el Señor le estaba dando, a quién se las estaba dando. Y estaba hablando de Israel y del reino de los cielos. Pero luego surge la figura de Pablo, que es una pregunta fundamental que se tiene que hacer cualquier persona que esté estudiando la Escritura, es ¿por qué Pablo? Si tenían que ser 12 apóstoles, en el capítulo 1 de Hechos se llena la plaza vacante dejada por Judas, que se quitó la vida, pero tienen que haber 12, porque eso sí lo dice la Escritura: 12 tribus, 12 tronos, 12 apóstoles, ese número está ahí. Si ya habían 12, porque sale la figura de Pablo. Pablo no es el apóstol número 13, no puede cambiar ese número 12. Él es llamado por el Señor para traer un mensaje particular, que es el que estamos considerando en muchos de los episodios de este podcast, que se llama Grace 21, Gracia para el siglo XXI. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Ahí está la respuesta en el versículo 10. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, porque Dios le pidió que hiciera eso y él obedeció. Es el padre de la fe, obedecía a Dios, no ciegamente, porque las personas a veces usan este término, siguiendo ciegamente, no, porque nuestro culto es racional, nuestra alabanza es racional, nuestra oración es con el uso de la razón, no hacemos las cosas a lo loco. Las cosas de Dios, del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo y su palabra le parecen locura al mundo y locura para el que se pierde, pero para nosotros hace todo el sentido del mundo. Y porque el Señor nos ha ido revelando su palabra y la vamos entendiendo, porque Él quiere darse a conocer. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Vamos al capítulo 17 de Génesis que te mencioné. Y en el capítulo 17, después vamos a regresar, si podemos, al capítulo 4 de Romanos, que leímos desde el versículo 9 hasta el 12. En el capítulo 17 hay un subtítulo en tu Biblia, supongo que la tienes también, que dice Pacto de la Circuncisión. Y un pacto es un trato, un acuerdo. Pero ¿quién hacía los pactos realmente? Era Dios. Porque ¿qué pacto puede hacer uno con Dios? Pero él lo hacía. Pero pues vemos con el pasar del tiempo cómo se falló. Israel falló malamente en todas estas cosas. Pero vamos a leer el capítulo 17 de Génesis. Vámonos bien atrás, porque hay lo que llaman una interconexión entre las cosas y están entrelazadas enseñanzas, verdades, misterios de Dios a través de la Escritura. Y eso es algo que enriquece y vemos que la palabra de Dios es realmente viva y eficaz. Porque todo va cayendo como que en su sitio. Toma tiempo aprender estas cosas, pero llegamos a ellas porque el Señor quiere que crezcamos en el conocimiento de su palabra, que seamos llenos de su palabra, no para hacer un ejercicio intelectual de llenar nuestra cabeza de datos o para pelear con nadie. Realmente es porque Él quiere darse a conocer. Y en su palabra está contenida las instrucciones de la operación de vida nuestra ahora que le pertenecemos. Muy en particular, las cartas del apóstol Pablo para la iglesia, cuerpo de Cristo, de la cual tú y yo somos parte, desde Romanos hasta Filemón.
Pero vamos al Antiguo Testamento. Aquí es otra correspondencia, otra gran información que sirve para nuestra enseñanza. Podemos aprender de ellas y vemos el poder, voluntad profunda, sabiduría de Dios, y que realmente está en control de las cosas de una manera maravillosa. Era Abraham. Ahí no se llamaba Abraham todavía. El nombre se lo cambiarían después. En Abraham era Abraham de edad de 99 años, para que tengas una idea de los años que tenía, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Se presentó, da un dato importante sobre él, sobre Dios, cuando dice: yo soy el Dios Todopoderoso. No hay nadie como él. Se le está presentando y revelando a un hombre, porque así Dios quiso. Pero él tiene un plan maestro, un plan maravilloso, un plan del cual tú y yo podemos seguir aprendiendo y leyendo en la Escritura todos los días de nuestra vida hasta que estemos con el Señor. Y yo estoy seguro que también después, porque el Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Vamos a seguir entonces. Tuve que interrumpir brevemente porque pasó alguien haciendo un poco de ruido que no quería que alterara la grabación. Y estoy peleando también con las hormiguitas que hay por aquí. Creo que hay unas hormiguitas bien buena gente en el parque donde me senté. Pero vamos a seguir leyendo y vamos a Génesis, el capítulo 17, porque estamos hablando de la circuncisión. Está la circuncisión, el pacto que hace Dios con Abraham, que luego le va a cambiar el nombre. Y quiero que este punto quede claro para que vayas haciendo las conexiones, porque te vas a encontrar con la palabra circuncisión y también incircuncisión en las cartas de Pablo. Y tienes que hacer la conexión histórica, pero también hay enseñanza espiritual. Génesis 17, versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 14. Vamos a leer un poquito, pero vas a entender, y esto es muy importante, y que Dios se glorifique en su palabra. Era Abraham, que todavía no se llama Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Así que Dios se está presentando y está dando un dato muy importante sobre su persona, que es el Dios Todopoderoso. Ese es nuestro Dios, es nuestro Padre ahora, por medio de Cristo y la reconciliación que tenemos con Él. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, porque imagínense, la voz de Dios, Dios se está dirigiendo a él. El universo es enorme. Para ese tiempo ya tienen que haber bastantes personas, no la cantidad que tenemos hoy, pero bastantes personas sobre la faz de la tierra. Y que Dios se fije en una persona y se dirija específicamente a esa persona. Y sabe su nombre y sabe todo y está haciendo un pacto y dándole unas promesas. Es algo que tú y yo también tenemos que apreciar ahora en este tiempo. Que Dios se fijó en ti y en mí. Nos presentaron el evangelio de la salvación por medio de la fe puesta en Cristo, de que murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y hemos sido reconciliados con Dios. Y Dios sí se dirige a ti y a mí. Pero estamos viendo este momento donde es los primeros pasos de lo que será eventualmente la fundación de una nación que todavía al día de hoy existe, que está en los mapas, se llama la nación de Israel. Dice: Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras,
toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ahí Dios le está dando ya la orden. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. El versículo 14, hasta ahí vamos a leer. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Ahora, si no se traza bien la palabra del Señor, hoy día sí se lleva a cabo la circuncisión, pero más bien por asuntos, algunos por costumbre, por tradiciones culturales, y otros por asuntos más de, de salud, ¿verdad? De salubridad. Y alguien viene y lee esta palabra, dice, bueno, la Biblia es la palabra de Dios, Dios está dando una orden aquí y hay que hacer lo que Dios dice. Pero eso es tener un descuido enorme de cómo se lee la escritura y se traza. Si leemos en las cartas de Pablo, donde dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y que nosotros somos ahora miembros del cuerpo de Cristo, no somos de la nación de Israel. No podemos tomar esto que sucedió hace tanto tiempo por una razón particular, para una gente en particular, y tomarlo para nosotros. ¿Ves? Y eso es lo que sucede, que mucha gente agarra la Biblia, no trazan la escritura correctamente, se encuentran con, digamos, cuando Dios le da la orden a Israel, que le da mandatos que tienen que ver con dietas o con fechas o algunas ceremonias que tenían que llevar a cabo, y las quieren poner y utilizar y forzar prácticamente para el día de hoy. Y eso crea gran confusión porque Dios no lo está mandando. Recuerda, tú y yo estamos en un tiempo en que ya Cristo fue a la cruz. Ya Él resucitó. Está sentado a la diestra del Padre. Y en este cambio dispensacional, Dios pide que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que pongamos nuestra fe en Cristo para tener salvación, perdón de pecados, vida eterna, reconciliación con Él, justificación. No está pidiendo sacrificios de animales. No está pidiendo velar fechas, festividades en particular, dietas. No, ya eso pasó. Pero todavía hay personas que, como leen la escritura de esta manera y lo ven, si Dios lo dice, hay que obedecerlo. Pues entonces tienen que tratar de cumplir todo lo que dice la Biblia, y buena suerte con eso. Hay instrucciones para nosotros, seguro para la iglesia cuerpo de Cristo, bastantes que hay. Y hay que pedirle al Señor que nos ayude y nosotros tener las ganas de llevarlas a cabo por gratitud, por lo menos. Porque ahora tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Cosa que Israel no experimentó como lo experimentamos ahora. Que el Espíritu venía y obraba en el siervo y se iba. Ahora nosotros somos sellados y somos templo de Dios. Mire qué cambio tan grande. Estas verdades hay que tenerlas claras para el disfrute de la Escritura y seguir las instrucciones correspondientes para nosotros para este tiempo. Pero si queremos ir hacia atrás y tratar de vivir como vivía Israel, nos vamos a meter posiblemente los mismos líos que ellos se metieron. Pero nada, estamos hablando de la circuncisión. Si vamos a Efesios y vamos vamos a ver dónde, en el capítulo 2 de Efesios, el versículo 11. Te va a dar tiempo en lo que lo vas buscando. Efesios 2:11. El versículo 8, ya que estamos ahí, vamos al versículo 4, ¿verdad? Para tener mejor contexto. Pero vamos a llegar al 11 en adelante para que notes algo. Pero Dios, y esta es la gran diferencia,
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, porque estábamos muertos espiritualmente, ¿verdad? Y al creer en Cristo ahora tenemos la vida de Él en nosotros. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. De estar bajo cero, bajo tierra, muerto espiritualmente, nos lleva a las alturas de Él. Mire qué gracia maravillosa. Mira qué gran celebración podemos tener con este tipo de noticias tan extraordinarias en esta dispensación de la gracia. ¿No te parece algo fantástico? A mí me parece extraordinario. Dice, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Escuchaste? No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, como consecuencia de la salvación, hacemos buenas obras. No hacemos buenas obras para ganarnos la salvación. No hacemos buenas obras para el mantenimiento de la salvación, para no perderla. Hacemos buenas obras por la nueva vida que tenemos en Cristo, porque ya le pertenecemos eternamente. Causa y efecto, acción y reacción. El caballo tiene que ir al frente de la carreta, no puede ir detrás. Y hay gente que quiere poner las obras a ver si se ganan el favor de Dios, ignorando completamente lo que Cristo hizo en la cruz. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora vamos al 11. Por tanto, y el por tanto significa luego de lo que acabamos de leer. Es un puente, une un punto con otro. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, que Dios le envió a Abraham que hiciera y la nación de Israel hacía. Pero nosotros que estábamos afuera, los gentiles, éramos incircuncisión. Versículo 12, mira la condición que estábamos. En aquel tiempo, y cuando dicen aquel tiempo está diciendo que aquí hace una comparativa de tiempos, ¿verdad? Aquello con esto, aquello pasado con el presente. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, ¿verdad? Porque Dios estaba tratando todo el tiempo con la nación de Israel y nosotros los gentiles estábamos fuera, aunque no estábamos fuera del plan. Porque Israel debió haber sido la nación evangelizadora, pero ellos crucificaron a Jesús. Pero entonces Dios, ¿verdad?, se acerca a nosotros, para nosotros podernos acercar a Él, por medio de este mensaje de gracia que Él le da a su archienemigo del momento, que era Saulo de Tarso, que ahora conocemos como el apóstol Pablo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos en graves aprietos. Pero ahora, el versículo 13, estamos en el capítulo 2 de Efesios. Pero ahora, ese pero ahora también es bien importante y maravilloso. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, o sea, nosotros los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuántos animales se deben matar para uno estar de buenas con Dios? ¿Cuánta sangre se debe derramar? Si ya Cristo derramó su sangre y Él es el sacrificio santo que le agradó a Dios, ya el juez está satisfecho por el sacrificio de su propio Hijo y por medio de Él podemos regresar al Padre por la fe, no por obras, no por su circuncisión, no por ver fechas, no por ver dietas, no por tratar de ser como Israel, sino por la manera en que estamos leyendo. Porque Pablo dice en Colosenses que en Cristo nosotros estamos completos, y completo significa eso mismo, completos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, como te mencioné al principio, ambos pueblos, Israel y los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es Dios el que dice que había una pared que nos separaba, aboliendo en su carne, por la obra de Él y su sacrificio, su muerte, sepultura y gloriosa resurrección, en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, escucha esto, que esto es algo también poderoso y maravilloso y sumamente importante que tú y yo lo sepamos, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Así que ya no hay ni judío ni griego, ni judío ni gentil. Está haciendo un nuevo hombre. Esto nadie lo vio venir. Esto es parte del misterio que Dios había determinado en sí mismo desde antes de la fundación del mundo. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, o sea, judíos y gentiles, Israel y los gentiles, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor por tanta bendición maravillosa. Y este rato que meditamos estas cosas, ¿verdad? Que se nos olvida todo lo demás que está pasando en nuestra vida, todo lo demás que está pasando en el mundo, pero este es nuestro Dios amoroso, poderoso, un Dios de gracia y un Dios que cumple y un Dios que hace cosas asombrosas y maravillosas. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas que vinieron hablando de Jesús en su primera venida, ¿verdad? Cuando vino y después fue crucificado. Pero todo tiene que ver con Jesucristo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la base que sostiene la superestructura que Dios está montando con la iglesia, el cuerpo de Cristo, y todo lo que tiene que ver con Él, y lo pasado, lo presente y lo que se va a cumplir en el futuro. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lo tengo que dejar aquí. Me queda mucho más, pero creo que con esto tenemos bastante tú y yo para reflexionar y meditar de lo de la circuncisión o la incircuncisión, donde ahora en Cristo suceden tantas cosas maravillosas y simultáneas al momento de creer. Las personas creen que llegar a Dios es bien complicado. Quienes lo hacen complicado son ellos por no creer. O tal vez no tan solo consideran que debe haber fe, sino que quieren añadir fe más muchísimas cosas más. Quieren añadir fe más obras, fe más agua, fe más aceite, fe más velar fechas, fe más velar dietas. Y todos quieren aportar algo. Quieren como poner sus 2 centavos de opinión en el asunto que Dios ya lo tiene completo en el Señor Jesucristo. Y solamente hoy leímos unas cuantas partes. Y mire la riqueza, los tesoros que tenemos en esta salvación que se nos ha hecho llegar por gracia. No lo merecíamos, pero Dios nos ama, te ama tanto a ti y a mí, que ha ofrecido esto por medio de Jesucristo. Él es la clave de todo. Por algo le llaman el Salvador. Vamos a seguir leyendo más versículos del capítulo 4. Y realmente hay que tener fe. ¿Pero fe en quién? Tenemos que tener fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero para salvación, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Alabado sea su santo y bendito nombre. Que el Señor te bendiga mucho. Aprecio tu apoyo y oraciones. No te pierdas los próximos episodios de estudios de la palabra de Dios y el mensaje de gracia para esta dispensación de la gracia.
puedes escribir a grace21podcast@gmail.com. Sigamos llevando el mensaje de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo a todos quienes deseen escuchar y poner su fe en Él.